Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este segundo domingo de Pascua. Son 7 domingos y ya estamos consumiendo 2, nos quedan 5, incluido el domingo de Pentecostés. Y esta es la trayectoria para poder estudiar ese misterio de la resurrección de Jesús. Hoy vamos a tener en la primera parte a un Monseñor Romero, profesor, catequista, explicándonos precisamente el tema de la Sagrada Escritura cuando habla de la homilía. La homilía es leer un texto y traerlo a la realidad. Ese es el arte. El que puede hacer una homilía tiene esa habilidad. Lee un texto, pero no se queda en el tiempo en que se escribió ese texto, ni siquiera hablando de lo que pasó en ese momento, sino ese texto se trae a la actualidad y ahí, cuando se revela ese texto en la actualidad, las personas que escuchan esa homilía se dejan afectar y hay una conversión en la persona que escucha el mensaje. Fíjese cómo Monseñor Romero nos va a explicar lo que sucedió con Esdras y Nehemías. Ahí están en la Biblia esos dos personajes que fueron los responsables de reconstruir Jerusalén, pero lo reconstruyeron desde la Sagrada Escritura. Encuentran en los muros ahí de Jerusalén destruida, en medio de esos muros se encuentran los rollos, los libros de la Sagrada Escritura, sobre todo de la ley. Y hay una lectura y el pueblo se deja impactar. Este es el objetivo de la homilía. De este segmento, que estamos en el tercer segmento, ya el tercer pensamiento de Monseñor Romero, he extraído un pensamiento que yo creo que nos da pie para pensar que Monseñor Romero fue lo suficientemente humilde, pero también perspicaz, suspicaz y fuerte, penetrante, para que el pueblo comprendiera que lo importante no es escuchar hablar a Monseñor, sino lo importante es que el pueblo se deje impactar de la lectura y de esa actualización que se hace de la lectura. La frase para el día de hoy dice lo siguiente: yo no pretendo otra cosa, queridos hermanos, y me alegra mucho cuando hay gente sencilla que encuentra en mis palabras precisamente un vehículo para acercarse a Dios, o de un pecador que se ha convertido a Dios. Este es el efecto de la verdadera predicación eclesiástica. La Iglesia, homilía de Cristo, continuando el mensaje de Cristo. Hasta aquí esta frase de Monseñor Romero. Yo no pretendo otra cosa, queridos hermanos, y me alegra mucho cuando hay gente sencilla que encuentra en mis palabras precisamente un vehículo para acercarse a Dios, o de un pecador que se ha convertido a Dios. Este es el efecto de la verdadera predicación eclesiástica, la Iglesia, homilía de Cristo, continuando el mensaje de Cristo. Esto es lo maravilloso de la Iglesia, que el pueblo que escucha el mensaje se encuentre con Dios, que se convierta a Dios, que ame a Dios. Esto es lo maravilloso. Y Monseñor Romero logró ese objetivo. Logró que usted y yo estemos cada vez más acercándonos a Dios. Oigamos a Monseñor. Otro efecto de la homilía es despertar la adoración de Dios. Aquí me gusta escuchar la primera lectura y el marco histórico es conmovedor. Nehemías y Esdras son dos nombres de judíos que regresaron del destierro de Babilonia, y cuando regresaban las diversas caravanas se encontraban con una Jerusalén destruida. Había desilusión, pero trabajaron la reconstrucción. Siempre ha sido el esfuerzo de los hombres, no dejarse dominar por el pesimismo. Reconstruir, no destruir. Y reconstruyendo, estos hombres ya
terminando su obra, convocan a todo el pueblo que va recuperando su espíritu patriótico. Y es allí cuando se celebra esta solemne asamblea. Todo el pueblo estaba escuchando a Esdras, que subido en una tarima como en nuestro ambón, leía el Pentateuco, lo escrito por Moisés, que Dios le mandaba decir a su pueblo, y les explicaban en forma de sencillas catequesis qué quiere Dios en esto, qué quiere decir aquí, la homilía al pueblo, la sencillez de la palabra, sin pretensiones retóricas ni oratorias, simplemente el amor al pueblo para que entienda a Dios y entre en contacto con Dios. Esto es lo que pretendemos, que yo no sea un estorbo entre el diálogo de ustedes con Dios, sino que en cada corazón despierte la gratitud, el amor, la admiración, el arrepentimiento, el volverse a Dios, para que una vez terminada la homilía pudiéramos ver al pueblo que alzando las manos, poniéndose de pie, respondió amén, 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 y se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor. Nosotros, de terminada la homilía, nos ponemos en oración también y celebramos la Eucaristía. Y hoy, cada vez que se celebra un sacramento, se lee la Biblia y se hace una homilía. Hoy es tan solemne la vida sacramental de la Iglesia. Para hacer un bautismo interesa que se preparen antes y después vienen, se lee un pasaje de Evangelio y el sacerdote explica, y solo cuando ya se ha despertado la fe se lleva al niño a la pila bautismal para que comprendas qué es lo que va a pasar. Lo mismo en el matrimonio, que es un rito sacramental. También se lee la palabra de Dios para los que se van a amar para siempre, se sientan inclinados a esperar de Dios la fidelidad en ese amor. Todo es pues acercar a Dios. Yo no pretendo otra cosa, queridos hermanos, y me alegra mucho cuando hay gente sencilla que encuentra en mis palabras precisamente un vehículo para acercarse a Dios, o de un pecador que se ha convertido a Dios. Esta es el efecto de la verdadera predicación eclesiástica, la iglesia homilía de Cristo, continuando el mensaje de Cristo. Y produce otra cosa la homilía, que lo cuenta también el libro de Esdras, de Nehemías, cuando dice, y añadieron los sacerdotes, andad, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. Diríamos que es el espíritu del domingo, del día del Señor, día de alegría, pero de una alegría no egoísta, de alegría que comparte con aquellos que no tienen lo que tenemos, compartirlo para sentirlos más felices. Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoísticamente, se reparta, se comparta y se divida y se alegren todos, porque todos nos sentimos hijos del mismo Dios. ¿Qué otra cosa de Dios en este ambiente salvadoreño, sino la conversión de todos para que nos sintamos hermanos? Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este segundo domingo de la Pascua. Hemos vivido toda una Semana Santa y ayer finalizamos la octava de la Pascua. Ya es los 8 días o los 7 días celebrando como si fuera un solo día, como si fuera domingo de resurrección toda la semana. Hoy vamos en el segundo domingo de la Pascua y hay muchas cosas que vamos a estudiar, aprender seguramente en este encuentro que tenemos este día domingo, segundo domingo de la Pascua. Vamos, como es tradición los domingos, hacemos
la primera lectura y hacemos la segunda lectura. Y vamos a comenzar con el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles como primera lectura. Hechos 2, 42 al 47. Dice lo siguiente: los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una lectura, Hechos 2, precisamente del 42 al 47, que parte de la experiencia aquella de la manifestación del Espíritu Santo, que en su momento lo vamos a estudiar. El Espíritu Santo provoca que surja un grupo que es ejemplo para todos los pueblos. Cómo el Espíritu Santo es capaz de hacer que todos vivan y tengan todo en común, que sean una comunidad. Eso significa tener las cosas en común. Son una comunidad, una común unidad, unidad común, comunidad. La figura de la comunidad cristiana trasciende aquello que hemos estudiado y que apenas termine la fiesta de la Pascua vamos a retomar aquello que hemos llamado el movimiento de Jesús. Tenemos un movimiento de Jesús que se sentó, se acercó a Jesús. Un círculo pequeño de los 12, un círculo más abierto, los 12 más unas mujeres y otros más, y el círculo más grande, aquella multitud que seguía a Jesús. Eso se llama el movimiento de Jesús. Pues ahora, después de ese movimiento de Jesús, surge ya la comunidad. Es un paso adelante. La resurrección de Jesús motiva que los apóstoles vuelvan a unirse, porque se dispersaron por la persecución, es claro, pero se vuelven a unir y ahora nada ni nadie los va a separar. Esta es la manifestación del Espíritu Santo en un grupo de personas. Eso los hace que sean todos y todas uno solo. Es un modelo para toda la historia, esa comunidad cristiana. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, y dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así, la comprobación de su fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. No han visto a Jesucristo y lo aman. No lo ven y creen en Él, y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de nuestra fe, su propia salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el mismo Pedro que hemos estado estudiando. El Pedro pescador, el Pedro que negó a Jesús, pero el Pedro que ya con el Espíritu Santo es capaz de predicarle al mismo Sanedrín, igual como lo hizo Jesús, y decirles: ustedes mataron a Jesús. Y sé que lo hicieron por ignorancia, pero Dios no dejó a Jesús en el sepulcro. Dios
lo exaltó y lo constituyó Señor y Mesías. Y no el Sanedrín esperaba al Señor y Mesías, pero ustedes lo mataron. Pero está bien, lo hicieron por ignorancia. Ahora conviértanse para que Él los perdone. Y ahora Pedro en esta carta deja bien claro, no estamos equivocados. Este es el objetivo de la carta de Pedro. No estamos equivocados. Estamos detrás del que debemos estar. Seguimos al que debemos seguir. No hay nadie que se le compare a Jesús. Estamos en el lugar correcto. Un día se manifestará la gloria de Dios y vamos a recibir el premio, precisamente el premio de nuestra conquista, el premio de nuestra lucha, el premio de nuestra perseverancia. No lo conocen, pero creen. No lo ven, pero confían en Él. No han visto a Jesucristo y lo aman. No lo ven y creen en Él. Y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, su propia salvación. Así es el Pedro que hemos venido estudiando a partir del momento de la resurrección. El Evangelio de hoy tiene mucho que decir. En este programa no lo vamos a agotar, lo vamos a ir retomando en el transcurso de los otros días que nos quedan de la Pascua. Juan 20, 19 al 31 dice lo siguiente: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos hizo que no están escritos en este libro. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en un texto de esos que yo estoy seguro que usted lo habrá escuchado varias veces, muchas veces, estoy seguro. Pero tal vez no le hemos puesto la atención debida. Yo voy a atreverme a hacerles un desafío ahora. Voy a atreverme a que, pasado el programa, vaya usted y tome el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque este texto de los Hechos 2, todo el capítulo 2, pero la parte primera, donde está la manifestación del Espíritu Santo, que le llamamos Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y estoy seguro de que todo mundo sabe hasta de memoria la escena. Estaban los discípulos
allí en el tabernáculo, en la parte alta, en el segundo nivel. De repente se siente un ruido, un estremecimiento, aparecen unas lenguas de fuego y llegó el Espíritu Santo. Estoy seguro que ese texto de memoria lo tenemos. Pero estoy segurísimo que muchos de ustedes no toman en cuenta, porque no le han puesto la atención debida, a la venida del Espíritu Santo según Juan, capítulo 20. Sí, este que acabamos de leer. ¿Cómo fue eso? Jesús se aparece con los 10, no está Mateo. Perdón, no está Tomás. Solo hay 10. Tomás, el mellizo, no está. Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y les muestra las llagas de las manos y la llaga del costado. Miren, soy yo. Los discípulos se alegraron. En los otros evangelios los discípulos se asustan. En Juan no se asustan. Y Jesús les dice: reciban. Fíjese que la figura que usa, aquí dice exhaló, pero la palabra más adecuada es insuflar. Es poner la mano así y soplar, suavecito. Esto es, reciban el Espíritu Santo. Este es el Pentecostés de Juan. No es lo mismo que el Pentecostés de Lucas. Bueno, usted me va a decir, bueno, entonces ¿a cuál de los dos? Los dos. Porque Lucas tiene su propia experiencia y Juan, el discípulo, tiene su propia experiencia. Juan, el discípulo amado, es parte de los 11 que quedaron porque Judas se ahorcó. Es parte del grupo primero. Lucas es parte del grupo segundo, discípulo de Pablo. Lucas tiene la intención de presentarnos a un Espíritu Santo que llega a la comunidad. Juan tiene interés en presentarnos a un Espíritu Santo que llega a los apóstoles. ¿Notan la diferencia? ¿Ven ustedes lo bonito que es estudiar los textos sagrados cuando podemos hacer la comparación, cuando no somos fundamentalistas? Porque si fuéramos fundamentalistas, o me quedo con Lucas o me quedo con Juan. Quedémonos con los dos, porque son dos experiencias distintas. El Espíritu Santo aquí, en medio del contexto de la resurrección de Jesús, Jesús se aparece a los 10, no está Tomás. Y Jesús insufla, sopla suave, reciban el Espíritu Santo. No está Tomás. Entonces Tomás no recibió el Espíritu, ¿cómo no? Pero más adelante, cuando Tomás está con ellos, Jesús llega y les dice: la paz esté con ustedes. Ven acá, Tomás, trae tu dedo, mételo en la llaga, trae tu mano, métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino creyente. Dichosos y dichosas los que sin haber visto creen. Esta es la gran enseñanza de este día. Este texto lo vamos a seguir estudiando más adelante y vamos a hacer referencia. Por ahora quedémonos con esa comparación. Como no somos fundamentalistas, podemos realmente hacer esta comparación sin que provoquemos ningún problema a la fe ni a la Sagrada Escritura. Palabra de Dios es Lucas, palabra de Dios es Juan. Allá hay una experiencia, aquí hay otra experiencia. Usted y yo tenemos que ir haciendo nuestra propia síntesis. Bendiciones para todos y para todas.